En toda América Latina existen cuevas donde ni la luz entra, lugares donde el aire es tan antiguo que parece respirar por cuenta propia, minas abandonadas, túneles sin mapa, grietas abiertas por terremotos que nunca volvieron a cerrarse. Y en cada país, alguien afirma haber escuchado lo mismo allí adentro. Pasos que no son humanos, sombras que no deberían moverse, voces que llaman por tu nombre aunque nadie esté detrás de ti. Lo que vas a escuchar hoy no son leyendas. Son relatos reales de soldados, exploradores, ribeiriños y moradores que juran haber visto o oído algo que no debería existir bajo la tierra. Si crees que nada te asusta, espera apenas unos segundos. Si este tipo de historias te atrapa, deja un like para que sigamos explorando juntos lo que América Latina intenta esconder en la oscuridad. El Padre Sin Ojos, Colombia. En Caquetá, entre la selva espesa y los ríos turbios, existen grietas que nadie quiere explorar. Los habitantes las llaman las cuevas sin nombre, porque, según ellos, lo que vive adentro no debe ser nombrado. El relato más fuerte viene de dos soldados colombianos, Soto y Berrío. En 2016, durante una patrulla tras un deslizamiento, encontraron una abertura nueva en la roca. La entrada parecía estrecha, pero al iluminarla, descubrieron un túnel que descendía como la garganta de un animal enorme. Apenas dieron unos pasos, notaron algo extraño. El aire no regresaba. Respiraban, pero no sentían el calor de su propio aliento. Era como si la cueva les robara el aire. En el barro había marcas profundas de rodillas y dedos, pero los dedos eran demasiados y demasiado largos. «Esto no es de gente», murmuró Berrío. Entonces escucharon una respiración baja, lenta, con un sonido hueco, como si viniera desde un pecho vacío. Se acercaron temblando, hasta que la luz de la linterna encontró una figura arrodillada frente a la pared de piedra. Parecía un hombre, pero estaba tan quieto que podría haber sido una estatua cubierta de barro. Soto levantó la voz. «Señor, identifíquese». La figura no respondió. Cuando se aproximaron otro paso, la criatura levantó la cabeza. El movimiento fue tan lento que las vértebras crujieron en el silencio. Y entonces lo vieron. No tenía ojos, ni cavidades, ni heridas, ni sangre. Solo piel lisa, estirada, ocupando el lugar donde deberían estar los ojos. Pero aún así, los miraba. Ambos soldados sintieron que esa cosa sabía exactamente dónde estaban. La criatura inhaló fuerte. El aire del túnel se movió hacia ella como succionado. La temperatura bajó de golpe, como si la cueva respirara con un pulmón helado. Berrío retrocedió, pero la cosa dio un paso hacia adelante. Un paso largo, torpe, arrastrado. Un paso que dejó marcas profundas en el barro. Soto levantó el fusil, pero algo en la atmósfera lo paralizó. Era miedo, pero un miedo limpio, primitivo, imposible de describir. La criatura abrió la boca. No tenía dientes, solo oscuridad. Y de esa oscuridad salió un sonido que ninguno de los dos olvidó jamás. Un murmullo largo, desgarrado, como un rezo pronunciado sin lengua. Los soldados huyeron, se golpearon contra las paredes, cayeron, se rasgaron los uniformes. La respiración de la criatura los siguió por unos segundos. Luego desapareció por completo. Cuando llegaron afuera, la selva parecía normal, muy normal, demasiado normal. Intentaron reportar lo ocurrido, mas el comandante solo dijo: «En Chiribiquete hay zonas donde la gente se ha quedado diferente». Desde entonces, los habitantes aseguran que el Padre Sin Ojos no es un espíritu ni un animal. Dicen que fue un hombre, un sacerdote que entró solo en una cueva e voltou outro, que ahora vaga arrodillado en los túneles, rezando por quienes entran, antes de que la oscuridad los reclame. Si esto te dejó inquieto, imagina ahora una criatura que imita tu silbido dentro de un túnel en el corazón de la selva peruana. El Tunche de las Cavernas, Perú. En Napo todos conocen al Tunche. Su silbido es parte del folclore, un aviso de que un espíritu camina cerca. Pero existe un tipo del que casi nadie habla, el Tunche que vive bajo tierra, el que no silba en los árboles, sino en los túneles que corren debajo de la selva.
El relato más fuerte viene de 3 jóvenes de Santa Clotilde, Romerito, Dylan y Ñaño, quienes, después de una creciente del río, encontraron la entrada recién expuesta de una caverna. Querían grabar murciélagos con el celular. No sabían que estaban entrando donde el eco no funciona como debería. Apenas avanzaron unos metros, notaron que sus voces regresaban, rotas, deformadas, como si algo las repitiera con un segundo de retraso. Dylan dijo en voz baja: «Hermano, siento como si alguien más estuviera respirando aquí». Fue entonces cuando lo escucharon. Un silbido, fino, corto, apenas un hilo de aire. No venía del fondo, venía de las paredes. Romerito, para hacerse el valiente, imitó el sonido. «Fiu», el túnel respondió, pero la respuesta no fue igual. Era más lenta, más grave, como si algo estuviera aprendiendo a silbar. Siguieron avanzando. El piso se volvió húmedo, pegajoso, marcado por huellas largas que no pertenecían a ningún animal de la zona, huellas redondas, profundas, como si algo caminara apoyando toda la planta, sin dedos. Otro silbido, más cerca, más claro. Ñaño, temblando, susurró: «Ese no es un pájaro, compadre, es un llamado». Romerito volvió a silbar, pero esta vez la caverna le respondió con su propio timbre de voz. Exactamente igual, igualito. «Fiu, ven». Los 3 se quedaron helados. La selva peruana tiene imitadores naturales, pero no debajo de la tierra. Y ninguno imita voces humanas. De pronto escucharon pasos, lentos, mojados, arrastrados, como si 2 piernas demasiado largas intentaran moverse en barro por primera vez. La linterna de Ñaño iluminó algo en el techo, una sombra arqueada, delgada, apoyada en la roca con extremidades huesudas. Parecía un hombre, pero demasiado alto, demasiado torcido. Lo peor, no tenía rostro, solo una superficie lisa donde la luz se perdía. La criatura silbó otra vez, ahora desde atrás. Ellos corrieron. El eco devolvía el silbido a sus espaldas, más rápido, más insistente, como si el tunche ya hubiera aprendido el ritmo de su respiración. Cuando salieron de la cueva, el ruido paró de inmediato. La selva volvió al sonido normal de insectos y hojas. Romerito nunca volvió a silbar. Hasta hoy, dice que algunas noches, mientras duerme, escucha un silbido grave imitando su propio sonido, llamándolo desde lejos. «Fiu, estoy aquí». Los habitantes de Napo repiten lo mismo. El tunche de las cavernas no te persigue, te copia, y cuando ya tiene tu voz, te sigue a donde vayas. Si un silbido ya eriza la piel, imagina ahora ver dentro de una cueva venezolana una masa roja, viva, que respira como carne y se mueve aunque no tenga forma. La cosa roja de la cueva de Caripe, Venezuela. La cueva del Guácharo siempre fue famosa por sus aves nocturnas, los guácharos, que habitan en la oscuridad total, pero desde hace algunos años, los guías han dejado de entrar en ciertas zonas, no por los murciélagos, no por derrumbes, sino por algo que ellos llaman con miedo, la cosa roja. Todo comenzó en 2014, cuando un pequeño equipo de la Universidad de Oriente, entre ellos el biólogo Herrera y la investigadora Pineda, se adentró en un sector de la cueva al que nadie había llegado en décadas. El aire allí era diferente, más pesado, con un olor metálico, como sangre vieja mezclada con humedad. Herrera apuntó la linterna hacia una pared cubierta por una masa rojiza. Al principio, creyó que era un enorme tapete de hongos, hasta que se movió. La superficie roja se contrajo como un músculo, luego se expandió, como si respirara. «Eso no es un hongo», susurró Pineda. La cámara grabó el momento exacto en que la masa se despegó de la roca. No tenía forma definida, no tenía ojos, no tenía extremidades. Era simplemente un bulto rojo oscuro, gelatinoso, que se deslizaba sobre la piedra, dejando una estela húmeda detrás. Herrera, en pánico, retrocedió un paso. La cosa roja respondió con otro movimiento, esta vez en dirección a ellos, con un deslizamiento lento pero constante, casi silencioso. Unnervingly intencional. Pineda cayó cuando su bota resbaló en la humedad. La linterna giró hacia otra pared. Ahí, brillando bajo la luz, había otra masa roja idéntica, pegada al techo, palpitando.
La cueva empezó a hacer un sonido bajo, grave, como un tambor apagado. Herrera describió la sensación como un corazón enorme latiendo en piedra. Las dos masas parecían responder al sonido. Pulsaban al mismo ritmo, al mismo tiempo, como si se comunicaran o compartieran un organismo mayor. El equipo quiso retirarse, pero la cueva pareció cerrarse con el eco. El aire se volvió más denso. Cada respiración ardía como si aspiraran polvo caliente. Entonces, la segunda masa se desprendió del techo y cayó pesadamente al suelo, pero no se rompió. Inmediatamente comenzó a avanzar, raspando la roca con un sonido húmedo. ¡Correr, correr ya!, gritó Herrera. La grabación muestra cómo la luz de las linternas baila frenéticamente en la oscuridad, mientras los pasos de los investigadores resonaban junto al sonido pegajoso de la cosa roja desplazándose detrás. Cuando finalmente salieron, los guácharos huyeron en bandadas, como si algo los hubiese empujado desde dentro. Días después, el Ministerio del Ambiente cerró el acceso a esa sección de la cueva, sin explicación oficial. Los guías de Caripe dicen que lo que vive ahí no es animal, ni hongo, ni bacteria. Dicen que la cueva misma lo crea, que la roca lo alimenta y que la cosa roja no tolera la luz porque su piel es como la carne expuesta de algo que aún está formándose. Algunos creen que es un organismo ancestral, otros que es un residuo vivo de un ecosistema desconocido. Pero todos, absolutamente todos, coinciden. Eso no debería moverse. Si una masa sin forma ya es aterradora, imagina ahora encontrarte dentro de una cueva ecuatoriana con un gigante humanoide, sentado en silencio absoluto, que solo levanta la cabeza cuando entras. El viejo de la cueva de Tandayapa, Ecuador. En Tandayapa, donde la neblina baja temprano y la selva nublada parece estar siempre respirando, existe una cueva que los habitantes llaman la Boca del Silencio. No porque sea tranquila, sino porque todo suena distinto allí dentro. La historia más temida viene de Mateo Roldán, un guía de montaña con más de 20 años de experiencia. En 2019, 2 fotógrafos extranjeros le pidieron explorar una abertura recién descubierta tras un deslizamiento. Mateo aceptó, pero dice que desde el primer paso, algo en el aire estaba mal. La cueva parecía absorber el sonido. Ni el eco regresaba, ni las gotas de humedad hacía ruido al caer. Un silencio vivo, como si la montaña escuchara. A 10 metros, la luz de sus linternas iluminó algo que los hizo detenerse al mismo tiempo. Un hombre gigante estaba sentado contra la pared, o algo que parecía un hombre. Su piel era grisácea, rugosa como roca húmeda. Los brazos, larguísimos, descansaban sobre las rodillas, la cabeza caída hacia el pecho, como alguien profundamente dormido. Los fotógrafos pensaron que era un cadáver, pero Mateo notó un detalle imposible de ignorar. El pecho del gigante subía y bajaba, muy despacio. «No está muerto», susurró. La criatura levantó la cabeza. El movimiento fue tan lento que parecía arrastrar décadas enteras con él. Las vértebras crujieron en un sonido seco que resonó por todo el túnel. Entonces vieron sus ojos. No eran ojos normales. Eran 2 hendiduras pálidas, delgadas como si alguien las hubiera trazado con una uña sucia. No brillaban, no reflejaban la luz, pero miraban directamente a los intrusos. Uno de los fotógrafos se paralizó. El otro apuntó la cámara con manos temblorosas. El gigante permaneció sentado, inmóvil, respirando en un ritmo lento que parecía sincronizarse con el de ellos, como si imitara su pulso. Mateo tragó saliva y dijo: «Retrocedan sin darle la espalda». Dieron un paso atrás. El gigante inclinó la cabeza. Dieron 2. La criatura inclinó más, como si midiera su miedo. Cuando estaban a pocos metros de la salida, Mateo cometió un error. Miró de nuevo, y entonces lo vio claramente. El gigante estaba sonriendo. Una sonrisa mínima, torcida, que estiraba la piel gris como cuero viejo, revelando dientes que no eran humanos, largos, planos, irregulares. La luz del exterior tocó la entrada. El gigante dejó de moverse. El silencio regresó. Afuera los 3 quedaron en shock. Nadie habló hasta llegar al pueblo. Los habitantes no se sorprenderan. Solo dijeron: «Ese es el viejo»,
Está sentado ahí desde antes que llegue la gente. No ataca hasta que alguien lo mira demasiado. Hoy, Mateo asegura que sueña con esos ojos sin brillo. Dice que en sus sueños el viejo ya no está sentado, está de pie. Si un gigante inmóvil ya causa terror, imagina ahora una figura femenina que aparece sentada en la entrada de cavernas del desierto chileno, siempre en la misma posición, siempre sin sombra y siempre mirando al viajero. La mujer sentada en la entrada oscura, Chile. En el Atacama, donde el viento corta la piel y la soledad pesa más que el calor, existen cavernas que los lugareños evitan incluso de día. Dicen que algunas entradas tienen dueño, y ese dueño no es humano. El relato más conocido es el de Don Maximiliano, un pastor de cabras de Taltal que conocía cada piedra del desierto. Una tarde de 1994, mientras guiaba a su rebaño, vio algo que congeló su paso. Una mujer sentada en la boca de una cueva estrecha. Llevaba un vestido largo, claro, limpio, imposible para ese polvo rojizo. El cabello negro caía recto sobre su rostro, cubriéndole media mejilla. Las manos descansaban sobre las rodillas, sin tensión. Parecía estar descansando, pero había algo profundamente incorrecto. El viento soplaba fuerte, levantando arena en remolinos. Aún así, ni un solo mechón de su cabello se movía. Maximiliano se acercó unos pasos. «Señora, ¿necesita ayuda?» Nada. La mujer no respiraba, no reaccionaba, ni siquiera parpadeaba. Entonces un detalle lo hizo retroceder. La figura no tenía sombra. El sol del Atacama proyectaba sombras nítidas de cada roca, menos de ella. Al día siguiente volvió acompañado de su hijo mayor. La mujer seguía allí, sentada, idéntica, como si no hubiera pasado ni un segundo. La misma postura, la misma quietud imposible. El hijo dijo en voz baja: «Papá, no mueve ni los dedos». Cuando intentaron rodearla, un ruido profundo salió desde dentro de la cueva, como telas arrastrándose sobre piedra húmeda. Pero la mujer siguió inmóvil, como una fotografía clavada en la entrada. Los dos huyeron. En el pueblo, los ancianos solo dijeron: «Esa es la mujer del umbral. Si te mira, te sigue en los sueños». Con el tiempo, surgieron más testimonios. Camioneros que la vieron sentada en entradas de túneles abandonados, turistas que no la vieron con los ojos, pero sí más tarde en la foto, mineros que aseguraron que al encender la linterna, ella ya estaba allí, excursionistas que la encontraron en dos lugares distintos, con la misma postura exacta. En todos los casos, la descripción coincidía. La mujer no respira, no parpadea, no se levanta, solo espera, y siempre está justo en el límite, ni dentro ni fuera de la cueva, como si no pudiera cruzar completamente a este mundo, pero tampoco abandonar el suyo. Dicen que si, por accidente, uno llega a ver su rostro entero, no solo la mitad que el cabello cubre, esa noche la escuchará sentarse al borde de la cama, sin sombra, sin aire, sin movimiento, solo observando. Si esta mujer silenciosa ya te erizó la piel, imagina ahora un ser que silba tu nombre desde dentro de las piedras huecas, en la selva boliviana, y te responde aunque no haya nadie allí. El silbante de las piedras huecas, Bolivia. En la zona selvática de Pando, donde la humedad se pega a la piel y los caminos desaparecen después de cada lluvia, existe un fenómeno que los ribeiriños conocen demasiado bien: las piedras huecas. Son formaciones rocosas extrañas, dispersas entre la selva, que producen ecos imposibles, ecos que no regresan igual, ecos que responden aun cuando nadie les habla. Fue en 2017 cuando ocurrió el relato que más aterrorizó a los pobladores del río Tahuamanu. Don Silverio, un pescador experimentado, había salido solo al amanecer. El río estaba tranquilo, cubierto por una neblina espesa. De pronto escuchó un silbido corto muy cerca. ¡Fiu! No era ave, no era insecto, era demasiado humano. «¿Quién anda ahí?», gritó Silverio. El río respondió con el mismo silbido, pero más lento, como si alguien lo soplara desde una garganta llena de agua. Silverio remó hacia la orilla,
donde las piedras huecas se alineaban como dientes negros en la selva. La neblina las hacía parecer vivas. Silbó otra vez, para confirmar. La respuesta llegó al instante. Fiu, Sil berrió. Él sintió un frío en la espalda. Nadie sabía su nombre en esa parte del río. Corrió hacia la vegetación, pero el suelo retumbó bajo sus pies. Algo estaba caminando dentro de las piedras, un crujido grave, como si la roca tuviera pulmones. Desde una abertura baja salió otro silbido. Este era más agudo, más ansioso, como si la entidad tuviera prisa. Silverio retrocedió, pero la voz volvió a llamarlo. «Fiu, vení». Lo más perturbador fue escuchar su propio timbre mezclado en el silbido, como si la cosa estuviera probando su voz, adaptándose a ella. «Mostrate», gritó. La selva tembló. Una sombra se movió detrás de las piedras, larga, delgada, apoyándose en 4 extremidades. No caminaba, se deslizaba, estirándose como si la columna fuera de caucho. Silverio corrió hacia la canoa, pero antes de subirse, vio algo que nunca olvidó. Un rostro, apenas una máscara oscura entre la neblina, sin rasgos definidos. Solo 2 aberturas donde deberían estar los ojos, y desde esas aberturas salió el último silbido. «Fiu, aquí». El pescador escapó remando con toda su fuerza. El silbido lo siguió por varios minutos, cambiando de tono, copiando su respiración agitada, sincronizando cada exhalación como si quisiera aprenderla por completo. Cuando llegó al pueblo cayó desmayado. Desde entonces, los habitantes repiten la advertencia. El silbante no se oculta, te llama, y si responde con tu nombre, ya te eligió. No se sabe si es espíritu, animal desconocido o eco atrapado en roca viva, pero todos en Pando coinciden en una cosa. El silbante solo necesita escucharte una vez para seguirte toda la vida. La América Latina está llena de historias que no caben en los mapas. Cuevas que respiran, sombras que aprenden tu voz, criaturas que esperan en silencio mientras la selva decide quién vuelve y quién no. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál de estas historias te dejó pensando? ¿Alguna vez escuchaste o viste algo en la selva que no supiste explicar? Tu like y tu comentario ayudan a mantener viva esta exploración de lo desconocido. Nos vemos en el próximo viaje, donde la oscuridad siempre tiene otra historia que contar.